Listo, pues bienvenidos muchachos a la clase virtual de la séptima semana del tetramestre de la materia de estadística. El día de hoy vamos a estar trabajando con las medidas de tendencia central para datos agrupados. Para datos agrupados solamente vamos a ver lo que es la media, la mediana y la moda. Por ahí pues ya sabemos que para la media existe la media geométrica, la media armónica y todos esos, pero esos no los vamos a ver, solamente nos vamos a enfocar en la media aritmética, en la mediana y en la moda para datos agrupados, porque por ahí vamos a ver algunas formulitas que pudieran verse un tanto complicadas, pero realmente no lo son, ¿ok? Vamos a comenzar con la media aritmética para datos agrupados. Ya sabemos que si es una muestra con lo que estamos trabajando, vamos a utilizar X barra o X media. Mientras que para la media poblacional, cuando ya son datos que representan a toda una población, utilizamos la letra mu. Aquí lo que vamos a estar haciendo es utilizar estas formulitas. Fíjense bien, vamos a sumar todas las frecuencias, absolutas de nuestras tablas de datos de frecuencias y las vamos a multiplicar por lo que son las marcas de clase o el punto medio, ¿ok? Que nosotros ya más o menos sabemos ahí utilizar y lo vamos a dividir entre la sumatoria de todas las frecuencias absolutas que pues representarían el total de datos que tenemos en nuestra tabla. ¿Ok? Si se fijan es la misma formulita para cualquier situación, lo único que cambia pues es la representación de la media muestral o de la media poblacional. Pero en sí hacemos lo mismo. ¿Ok? Ahorita vamos a hacer un ejemplo. Primero, tenemos que completar la tabla de distribución de frecuencias si así lo requieren. Para la tarea, ustedes ya van a tener las tablas porque vamos a reutilizar tablas que ya hemos hecho anteriormente. ¿Ok? Por ahí las primeras tablas de frecuencias de datos, de datos agrupados las vamos a reutilizar para poder seguir calculando lo que nos están pidiendo. ¿Ok? Entonces vamos a completar la tabla si así lo requieren, si no, pues solamente transcribimos. Recordar que el punto medio o la marca de clase se obtiene sumando los límites de cada clase y dividiéndolos entre dos. Ahorita vemos una tablita para refrescar un poco la memoria. Luego, ya que tenemos la frecuencia absoluta y las marcas de clase, pues hay que multiplicar de cada renglón, multiplicar esos dos valores y crear una nueva columna en donde vengan pues ahí el producto de esos dos datos. Y al final tendríamos que sumar todos esos productos para poder encontrar pues la sumatoria de la frecuencia absoluta por la marca de clase. Luego pues sumamos todas las frecuencias absolutas, como les decía, y al final pues hacemos la división correspondiente. ¿Ok? Tenemos aquí una tabla de frecuencias para datos agrupados. Observen aquí que el primer renglón, que es la primera clase, tenemos límite inferior 1, límite superior 2. La marca de clase pues era sumar 1 más 2 son 3 y dividido entre 2 me da 1.5. Aquí este dato pues nosotros lo tendríamos que buscar, ¿verdad? De todos nuestros datos que tenemos. Aquí por ejemplo hay 14 elementos o 14 datos que forman parte del primer límite o de la primera clase. Luego en el segundo renglón, los límites inferiores son 3 y superior 4, 3 más 4 son 7, entre 2 son 3.5 y por ahí pues se dice que hay 8 elementos que caben en esta clase y así sucesivamente, ¿verdad? Vamos sacando las marcas de clase. La frecuencia acumulada, pues ya sabemos que es ir sumando en forma de zigzag las frecuencias absolutas. El 14 siempre pasa directo y luego 14 más 8 son 22, 22 más 5, 27 y así sucesivamente. ¿Ok? Esta sería la frecuencia relativa. Esta no la vamos a utilizar ni la de porcentaje. Las columnas que vamos a utilizar son las de la frecuencia absoluta, que es esta de aquí, y las marcas de clase. Estas dos columnitas son las que vamos a utilizar. ¿Okay? Entonces aquí fíjense que ya borré todo lo demás, todas las demás columnas, nos quedamos con los límites inferiores y superiores, marcas de clase y frecuencias absolutas. Bueno, pues vamos a multiplicar cada una de las marcas de clase por su frecuencia absoluta y vamos a crear una nueva columna que es la multiplicación de esos dos datos.
Multiplicamos 1.5 por 14 y eso nos da igual a 21. Luego 3.5 por 8, eso es igual a 28. 5.5 por 5, eso es igual a 27.5. Y 7.5 por 3, eso es igual a 22.5. Que esa sería esta formulita, que sería esto que estamos representando por FI por XC, que es la multiplicación de la marca de clase por la absoluta. Ya tenemos todas las multiplicaciones. Ahora vamos a sumar toda esa columna y en total nos van a dar 99 digamos que de sumatoria, es la sumatoria. Luego por acá ya tenemos la sumatoria de todas las frecuencias, que es 30. Pues entonces lo que sigue es dividir 99 entre 30, que serían estos últimos dos datos totales. Al dividir esto nos da un total de 3.3, que esa sería la media muestral para este ejercicio. Si se fijan, solamente es de multiplicar marcas de clases con frecuencias absolutas, al final sumamos y dividimos la sumatoria de las multiplicaciones entre la sumatoria de todas las frecuencias absolutas. Que aquí la sumatoria de la frecuencia absoluta pues representa la cantidad de datos que teníamos originalmente. Y eso es todo lo que hay que hacer ahí. Entonces, en cuestión de la media aritmética, no creo que haya mucha complicación. Es más, si quieren, antes de continuar con los otros, vámonos a la página. Déjenme checo qué página es. En la página 59, en la actividad 7, en el número 1 romano, tenemos ahí una tablita. En los intervalos o los límites inferiores y superiores son del primer renglón del 17 al 20. Ahí ya nos están dando el punto medio. Si yo sumo 17 más 20 y lo divido entre 2, me da 18.5. Ya está el punto medio, ¿verdad? Ahí en su tablita. Estamos en la página 59 hasta mero abajo donde dice actividad 7. Y ahí nos dice que la frecuencia absoluta de ese intervalo es 8. Ahí lo que ustedes van a hacer es agregar una columna más. Si quieren, vayan agregándole de una vez. Yo también lo voy a agregar porque en el libro que tengo que me pasaron no está contestado. Vamos a agregar una columna al ladito así hacia la derecha, donde vamos a poner la multiplicación de la marca de clase o punto medio por la frecuencia absoluta. Entonces, agregándole ahí esa columna, pues vamos a ir multiplicando. Por ejemplo, ahí 18.5 por 8, ¿cuánto nos da? Estamos en la página, no lo estamos viendo en la pantalla, estamos en la página 59 de su libro. 18.5 por 8, ¿cuánto les da esa multiplicación? $148. Muy bien, ese sería en nuestro primer renglón. En el segundo renglón o segunda clase tenemos ahí el punto medio que es 22.5, se multiplica por 7 y el resultado es... $157.5. Muy bien. En la tercer clase o tercer renglón tenemos el punto medio o marca de clase que es 26.5 y se multiplica por 22. ¿Cuál sería ahí el resultado? 583. 583. Muy bien. Y por último, 30.5 que multiplica 13. $396.5. Muy bien. Ahora vamos a sumar esa última columna que nosotros agregamos. Sumen todas las multiplicaciones que obtuvimos y abajito agreguen un nuevo cuadro para poner ahí el total. Abajito de esa columna.
¿Cuánto nos da la sumatoria de todo eso? Sumamos 148 más 157.5 más 583 más 396.5 y en total obtenemos 1285. muy bien, 1285. También hacemos la sumatoria para las frecuencias absolutas. Ahí agregamos un cuadrito hacia abajo en la tercera columna y sumamos 8 más 7 más 22 más 13 y en total obtenemos ¿cuántos datos hay en total? 50. 50. Entonces ahí ya vamos a hacer la X media o la media sería X barra es igual a 1285 entre 50. Y ahí la media que encontramos, ¿cuál sería? $2.57. 2, se me hace que ahí se le faltó algo. Es entre 50. 1285 entre 50. Es 25.7. Ajá, sí, ahí no sé por qué se le habrá movido el decimal. 25.7 sería la media. ¿Ok? Ahí para que le avancemos un poquito a los ejercicios. Ahí en la página 60, ustedes se van a dar cuenta que las tablas están en blanco, pero no se asusten, ustedes no las van a volver a llenar desde cero. Van a utilizar, dice ahí en las instrucciones, utiliza las tablas que elaboraste en la actividad 4. O sea, la actividad 4 es la que está en la página... A ver, vamos a ir a buscarla. Están las tablas están en la página 30 y 31. Son esas tablas que ustedes ya habían llenado con anterioridad. Entonces vamos a traspasar toda la información donde dice desde los intervalos de clase solamente hasta la frecuencia acumulada. La frecuencia relativa y relativa de porcentaje, esas no, solamente marca de clase, frecuencia absoluta y frecuencia acumulada. Esas son las que vamos a copiar y ahí ya está agregada la última columna que es donde ustedes tienen que multiplicar la marca de clase por la frecuencia absoluta. ¿Ok? Esa es la manera que vamos a llenar y luego ya con esa información pues vamos a ir sacando los elementos y luego dice ahí, utiliza las tablas que elaboraste en la actividad número 4 para encontrar la media, la moda y la mediana. Y dice ahí, realiza las operaciones en tu libreta, porque pues sí tenemos que hacer varias operaciones. ¿Okay? Entonces por ahí vamos a agregar hojas de máquina o hojas de libreta para que muestren ustedes las operaciones que fueron utilizando para encontrar la media, mediana y la moda. ¿Ok? Bueno, ya sabemos cómo encontrar la media. Vamos a ver cómo calcular la mediana. Para calcular la mediana en datos agrupados, vamos a utilizar esta fórmula. ¿Ok? Mediana es igual a LI, que significa límite inferior exacto de la clase mediana. ¿Ok? Este LI se va a calcular sumando el límite inferior de la clase mediana con el límite superior de la clase anterior y dividiendo la suma entre 2. O sea, es como sacar un promedio. Ahorita les voy a decir cómo determinar primero dónde va a estar la mediana. Luego, la letra N representa el total de datos que tenemos en nuestra tabla, que también pues sabemos que la podemos calcular sumando la frecuencia absoluta. Luego, tenemos aquí N, pues es esa cantidad de datos, entre 2. Y luego menos FA. La FA significa frecuencia acumulada que está antes o que precede a la clase mediana. Un dato anterior. Frecuencia acumulada anterior. Y luego la FC, es frecuencia absoluta de la clase mediana.
Frecuencia absoluta. Acuérdense que tenemos la absoluta y la acumulada. Son diferentes. Luego tenemos este valor de I, que es el tamaño del intervalo de la clase. Este lo vamos a calcular pues restando el límite superior exacto menos el límite inferior exacto. Y para nosotros encontrar el límite superior exacto, lo que vamos a hacer es calcular sumando el límite superior de la clase con el límite inferior de la clase siguiente y dividiendo entre 2. Se ve que son varias cosas ahí medio, un poquito revueltas, pero ahorita con el ejemplo ustedes van a ir viendo cómo vamos a ir sacando toda esta información para sustituirla en nuestra fórmula y poder calcular la mediana para datos agrupados. ¿Ok? Primero, tenemos que ubicar la clase que contiene el valor de la mediana. Para poder ubicar esta clase, cuando hablamos de clase, me voy a adelantar aquí tantito, cuando hablamos de clase hablamos de los renglones. Recuerden que este renglón es una clase, este renglón es otra, este renglón es otra y así. Son 4 clases. A eso nos referimos con clase. Entonces, uno de esos renglones o esas clases contiene el valor de la mediana. No sabemos todavía cuál es, pero una forma para identificar en qué renglón se encuentra la mediana, vamos a seguir los siguientes pasos. Primero tenemos que ver cuántos datos hay en total. Esa cantidad de datos la podemos encontrar sumando todas las frecuencias absolutas. Después, ese valor de n, que es la cantidad de datos, lo vamos a dividir entre 2. Vamos a sacar la mitad. Luego, vamos a checar cuál de las clases o cuál de los renglones contiene la mediana en su frecuencia acumulada, o sea, que sea igual al valor o que sea mayor al promedio bueno, sí, al promedio de la cantidad de datos que tengamos, ¿ok? Ahorita hacemos con datos. Luego, una vez que ya sabemos en qué renglón está la mediana, lo que sigue es calcular los parámetros de la ecuación, o sea, identificar cuál es el límite inferior exacto, cuál es el límite superior exacto y luego sacar el tamaño del intervalo. Ahorita lo hacemos. Después encontrar los valores de la frecuencia acumulada y la frecuencia absoluta de la clase. Y por último, sustituir los valores en la ecuación para poder obtener la mediana. Ahora sí, vamos a hacer este ejemplo siguiendo estos pasos, pero ahora sí con una tabla ya con valores, ¿ok? Les recuerdo que aquí lo que vamos a necesitar para encontrar la mediana son esas columnas que se pintan de color rojito. Necesito los límites inferior y superior y necesito lo que es la frecuencia absoluta y la frecuencia acumulada, ¿ok? Vamos a resolverlo. Paso número 1. Vamos a ubicar primero en qué renglón está la mediana. Aquí ya sabemos que la frecuencia absoluta, sumar toda la frecuencia absoluta me da la cantidad de datos. 10 más 12 más 5 más 3, eso es igual a 30 datos. En mi tabla yo estoy trabajando con 30 datos diferentes, ¿ok? Ahora, ese 30 lo vamos a dividir entre 2. O sea, 30 entre 2 me da igual a 15, ¿ok? Ahora, vamos a buscar en cada renglón si alguna frecuencia acumulada es igual o la primera que se pase de 15. Por ejemplo, aquí son 10, es menor que 15. Aquí está el 22, ya me pasé del 15, por lo tanto el 15 está aquí adentro, porque acuérdense que la frecuencia acumulada son del dato 1 al dato 10, aquí están. Y luego del dato 11 al dato 22, aquí están. Del dato 23 al dato 27, aquí están incluidos. Entonces aquí el 15 entraría en esta clase. El 15 está aquí adentro. ¿Ok? Acuérdense que aquí están los datos del 1 al 10 y luego aquí del 11 al 22. Entonces aquí dentro está el dato número 15, que es el que estamos buscando, pero ahorita vamos a calcularlo más directamente, ¿verdad? Por lo tanto, este segundo renglón se va a conocer como la clase de la mediana. ¿Ok? Este rengloncito, clase mediana. Ahora, ese 15 pues representa esta parte de nuestra ecuación. N entre 2 pues ya sabemos que es 15. Ya tenemos un dato de nuestra ecuación. Ahora vamos a buscar los otros datos.
como esta es mi clase mediana, perdón, de aquí vamos a sacar información importante. Primero, el límite inferior exacto. Quiero saber cuál es el límite inferior exacto de mi clase mediana. Lo que vamos a hacer es sumar el límite inferior de mi clase mediana, que sería 3, más el límite superior de la clase anterior. O sea, voy a sumar 3 más 2 y lo voy a dividir entre 2. 3 más 2 son 5. Entre 2 nos da 2.5. Y listo. Ya tenemos lo que es el límite inferior exacto. Ahora, vamos a calcular el límite superior exacto. Para calcular este límite superior exacto, vamos a sumar el límite superior de mi clase mediana más el límite inferior de la siguiente clase. O sea, vamos a sumar 4 más 5 y lo que nos dé lo dividimos entre 2. En este caso, 4 más 5 son 9 y 9 entre 2 me da 4.5. Ya tenemos límite inferior, este es parte de la formulita. Este límite superior me va a ayudar a calcular el tamaño del intervalo de la clase. Para poder nosotros calcular este tamaño del intervalo, pues vamos a restar límite superior menos límite inferior. Aquí 4.5 menos 2.5, eso es igual a 2. Entonces, estos datos, este 2.5 y este 2, lo vamos a agregar a nuestra formulita. Aquí LI o límite inferior, pues es 2.5. La mitad de los datos de nuestra tabla son 15 y el intervalo de la clase es de 2 unidades. ¿Ok? Esa sería la respuesta. Ahora nos falta encontrar la frecuencia absoluta de la clase y la frecuencia acumulada de la clase anterior. La frecuencia acumulada, perdón, primero es frecuencia acumulada que precede. O sea, si esta es mi clase mediana, la frecuencia acumulada anterior es esta de aquí, vale 10. Y luego la frecuencia absoluta de la clase mediana, pues sería este 12 de aquí, porque ese sí tiene que ser de la clase. La primera es de la anterior, de la frecuencia acumulada anterior, y la absoluta, esa sí tiene que ser de nuestra clase mediana. ¿Ok? Entonces aquí la FC vale 12. Ya los podemos ahora sí sustituir cada uno de los datos. Por ejemplo, aquí ya vamos resolviendo. 15 menos 10 son 5, entre 12 me da 0.42. Luego multiplicamos 0.42 por 2. Primero se hace aquí la división y luego se hace la multiplicación. Y al final 2.5 más 0.84 nos da en total 3.34 y esa sería la mediana. Si se fijan, sí está un poquito pues largo el poder calcular la mediana porque primero tenemos que calcular todos los elementos de nuestra fórmula. Aquí me voy a regresar tantito a la fórmula original. Ok, primero tenemos que encontrar quién es mi límite inferior exacto, quién es mi frecuencia acumulada anterior, mi frecuencia absoluta de mi clase, mi intervalo de la clase mediana y pues la mitad de los datos. Hay que primero encontrar esa información siguiendo pues los pasos que fuimos haciendo ahorita y luego ya sustituyendo todos esos datos en la fórmula podemos encontrar la mediana. ¿Ok? ¿Dudas con este ejercicio, con la parte de la mediana? ¿Dudas, comentarios? Miren, vámonos a la página que estábamos haciendo ahorita, en la página 59, con esos datos que ya tenemos ahí llenos. ¿Ok? Por ejemplo, aquí no tenemos la columna de la frecuencia acumulada. Entonces, si agregáramos la frecuencia acumulada, ahí la frecuencia
absoluta, ahí mismo a un ladito dividan esa columnita y ahí a un ladito pongan la frecuencia acumulada. Por ejemplo, en el primer renglón pues es 8 y luego 8 más 7 son 15 y luego 15 más 22 son 37 y 37 más 13 son los 50, que son los 50 datos en total. Como son 50 datos en total, la mitad de 50 pues es 25. ¿En qué renglón, cuál de los 4 renglones lo tomaríamos como nuestra clase mediana? Si nos fijamos, la frecuencia acumulada del primer renglón es 8. Todavía no llega al 25 ni se pasa al 25. En el segundo renglón, la frecuencia acumulada es 15. No llegamos al 25 ni nos hemos pasado del 25. En el tercer renglón, la frecuencia acumulada es 37. Ahí ya me pasé del 25, es el primer valor que se pasa al 25, por lo tanto, el tercer renglón sería la clase mediana. O sea, a partir de ahí vamos a poder encontrar los demás elementos. Ok, me voy a regresar aquí en la presentación a la formulita para que vayan viendo lo que estamos sacando. Sería n entre 2, pues sería 50 entre 2, son 25. Ya tenemos este dato, 25, y ya sabemos que la clase que vamos a utilizar como mediana, pues es el tercer renglón. Ahora, para calcular el límite inferior, pues hay que sumar el límite inferior de la clase, que es 25, más el superior de la clase anterior. Entonces ahí límite, a ver, así que sí lo voy a escribir. Igual ahorita lo borro para que no se vayan a confundir en la presentación. Estamos en la página 59. ¿Ok? Entonces ya tenemos n, pues es igual a 50 datos, por lo tanto n entre 2, pues es 25. Para calcular el límite inferior, sumamos el límite inferior de la clase, que es 25, más el límite superior de la clase anterior, que es 24, y eso se divide entre 2. 25 más 24 son 49, entre 2 nos da 24.5. Ese es el límite inferior del problema de la página 59, de la actividad 7. Luego, el límite superior exacto, pues es igual al límite superior de la clase, que es 28, más el inferior de la clase que sigue, que es 29, y eso se divide entre 2. 28 más 29 me da 57, entre 2 nos da 28.5. Ahora, el intervalo de clase es igual al límite superior, que es 28.5 menos 24.5. El intervalo es igual a 4. Aquí lo vamos a poner, esto es igual a 4. Este dato es este de aquí, este dato de ahí es este de acá, y ya sabemos que esto pues vale 25. ¿Ok? Ahora vamos a calcular la frecuencia, bueno, vamos a detectar la frecuencia acumulada que nos precede. En este caso, la frecuencia acumulada sería 15, que es el que está un renglón arriba. Y la frecuencia absoluta de la clase, pues es 22, porque es la del mismo renglón que estamos tomando como la clase mediana. Entonces ahora sí vamos a sustituir esto. Mediana es igual al límite inferior, que es 24.5, más, y luego aquí la fracción, 25 menos 15 entre 22 multiplicado por 4. Resolvemos primero la división. Arriba, 25 menos 15, pues nos da 10 entre 22. Eso es igual a 0.4545. Ese 0.4545 lo multiplico por 4 y nos va a quedar 1.818. 1.818 más 24.5 nos da igual a 26.0
es 318, lo podemos redondear a 26.32 y esa sería la mediana del ejercicio que está ahí en la página 59. Y ahí podemos poner mediana o med es igual a 26.32. Y ya encontramos la mediana de ese ejercicio. ¿Ok? Si quieren, tómenle captura, screenshot a esta diapositiva porque la voy a borrar para que no se me vayan a confundir ahí con lo que se explica después y que no estorbe aquí lo que estamos escribiendo. Tómenle captura o foto para que ustedes lo tengan ahí ya que ya hicimos ese primer ejercicio. ¿Listos? Bueno, igual pues esto va a quedar en el video, para que pues, también chequen el video en otro momento. Voy a borrar todo. ¿Ok? Bueno, así es como se calcula la mediana. Vámonos con la el tercer paso, que es calcular la moda. Y aquí para la moda también utilizamos una formulita muy similar, que es el límite inferior exacto de nuestra clase modal, que suma a la diferencia 1 entre la diferencia 1 más la diferencia 2, multiplicada por el tamaño del intervalo de nuestra clase modal. ¿Ok? Bueno, pues ahora, ¿cómo sabemos en qué renglón está la moda? Bueno, la clase modal va a ser aquella que tenga la mayor frecuencia absoluta. Me voy a regresar a esta tablita de aquí. Por ejemplo, la frecuencia absoluta aquí tengo 10, 12, 5 y 3. ¿Quién es más grande? La frecuencia absoluta más grande es el 12, por lo tanto, ahí esa sería nuestra clase modal. ¿Ok? En donde venga la frecuencia absoluta más grande, ese renglón es nuestra clase modal. Luego, vamos a calcular los parámetros de la ecuación, lo que es el límite inferior exacto, límite superior exacto, intervalo de clase, diferencia 1 y diferencia 2, para después sustituirlo en la formulita. ¿Ok? Aquí tenemos la misma tabla que trabajamos anteriormente. Aquí los datos o las columnas que vamos a necesitar más, pues son los límites inferiores y superiores y la frecuencia absoluta. Esta es la que nos va a ayudar a encontrar los elementos. ¿Ok? Bueno, ubicamos primero la clase modal. En este caso, la frecuencia absoluta más grande es el 12, porque aquí tiene más datos. Entonces, en este lado, en este renglón, pues están los datos que más veces se repiten. ¿Ok? Esa es nuestra clase modal. ¿Ok? Porque tiene la frecuencia absoluta mayor que todos los demás renglones. Luego, para calcular el límite inferior exacto, vamos a sumar, como ya lo habíamos hecho, el límite inferior de nuestra clase modal más el límite superior de la clase anterior y lo dividimos entre 2, nuevamente pues nos da 2.5. Para el límite superior exacto es lo mismo que ya hicimos anteriormente, sumar el límite superior de nuestra clase más el límite inferior de la clase siguiente, que es 4.5. Luego el intervalo de clase pues es restar el límite superior menos el límite inferior que acabamos de calcular, y ahí el intervalo de clase pues sigue siendo 2. ¿Okay? Llenamos aquí la información que ya tenemos. 2.5 es el límite inferior y el intervalo es 2. Ahora, para sacar las diferencias, la diferencia 1 la vamos a calcular de la siguiente forma. Vamos a tomar la frecuencia absoluta de nuestra clase y le vamos a restar la frecuencia absoluta de la clase anterior. 12 menos 9 son 3. Luego, la diferencia 2, para calcular la diferencia 2 vamos a tomar la frecuencia absoluta de nuestra clase, que es 12, y le vamos a restar la frecuencia absoluta de la clase siguiente. Aquí, por ejemplo, 12 menos 6 nos da 6. Y esos datos, diferencia 1 y diferencia 2, los sustituimos en la formulita. Diferencia 1 entre diferencia 1 más diferencia 2. Resolvemos la fracción. 3 entre 9, eso es igual a 0.33.
0.33 por 2, eso es igual a 0.66, más el 2.5, eso es igual a 3.16. Y ahí ya encontramos la moda de nuestra tabla de frecuencias acumuladas. ¿Ok? Vamos a hacer el del libro, el de la página 59, para ya terminarlo también. Y tenerlo también como ejemplo ahí resuelto. Me voy a regresar aquí a la formulita. Aquí está. A ver, vamos a desaparecer un tantito las letras. Para que nos deje espacio para hacer el problema de la página 59. Ahí está. Bueno, para el ejercicio de la página 59, que es el que estamos haciendo, para ya también tenerlo ahí ya resuelto, pues aquí coincide que el límite inferior es 2. ¿Cuál habíamos dicho? Límite inferior. Bueno, lo borré de la diapositiva pasada. Si alguien sacó screenshot, pues ahí lo puede checar. Bueno, límite inferior. Para sacar el límite inferior vamos a sumar el límite inferior de la clase, que es 25, más el anterior, que es 24, dividido entre 2. 25 más 24 entre 2, eso es igual a 24.5. Luego, el límite superior exacto es, vamos a sumar ahí el límite superior de nuestra clase, que es 28. Bueno, aquí también el tercer renglón es nuestra clase modal, porque es el que tiene más datos en su frecuencia absoluta, que son 22 datos. Entonces, por eso seguimos trabajando con el tercer renglón. Entonces, ahí seguimos 28 más 29, que es el límite inferior siguiente, se divide entre 2. 28 más 29 entre 2 nos da 28.5. El intervalo de clase, pues es restar el límite superior exacto menos el límite inferior exacto. 28.5 menos 24.5, eso es igual a 4. Entonces, este dato va aquí y este dato va aquí. Entonces vamos a ir poniendo moda es igual a 24.5. Ahora vamos a escribirlo bien. 24.5 más, y ahorita llenamos lo de la fracción, por 4, que son los datos que ya tenemos. Vamos a sacar la diferencia 1. La diferencia 1 es tomar la frecuencia acumulada. ¿Es la acumulada o la absoluta, perdón? Sí, aquí siempre se trabaja con la absoluta. Frecuencia absoluta de la clase es 22 y le vamos a restar la frecuencia absoluta anterior, que es 7. A 22 le resto 7, me quedan 15. Entonces aquí voy a poner 15 y acá abajo también 15 más. Y la diferencia 2 es la frecuencia absoluta de la clase, que es 22, menos la siguiente, que es 13. A 22 le resto 13, me quedan 9. Entonces aquí ponemos el 9. 15 entre 24 sería lo que es la división. Aquí abajo 15 más 9 son 24. Entonces 15 entre 24, eso nos da igual a 0.625, que se multiplica por 4. O sea, 2.5. Esto multiplicado nos da 2.5 más 24.5. Aquí obtenemos que la moda
de nuestro ejercicio en la página 59 es igual a 27. O sea, 27 es el valor que se estaría repitiendo más veces en todo nuestro conjunto de datos. ¿Ok? Por ahí si quieren sacarle screenshot. Y ya tenemos ahí nuestro ejercicio. En la página 59 de el problema 1 de la actividad 7, que la media es 25.7, la mediana es de 26.32 y la moda es 27. Ya tenemos ahí media, mediana y moda. Ahí tenemos cómo se utilizan nuestras formulitas. Y con esto, así como lo hicimos en esta ocasión, así también ustedes lo van a estar resolviendo los otros ejercicios de la tarea. ¿Ok? Se ve un poquito revuelto, pero yo les aconsejo que pues estemos practicando. Si llegaran a tener alguna duda de lo que estamos haciendo, pueden mandarme foto de su ejercicio en el grupo de WhatsApp o por correo, o por correo electrónico. Mándenme la foto de su ejercicio, cómo ustedes lo están resolviendo, y ya yo les voy diciendo si van bien o si les falló por ahí algún dato. Pero en sí, estas son las fórmulas que vamos a estar utilizando para calcular lo que es la media, la mediana y la moda. ¿Ok? ¿Dudas, comentarios, sugerencias? Ya hicimos la página 59, ya ustedes hacen la página 60. ¿Alguna duda, algún comentario? Antes de pasar lista. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pasamos lista entonces. Me dicen presente, por favor, ahí activan su micrófono para irnos un poquito más rápido. Jocelyn Cardona. Presente. Listo. Kevin Cavazos. Presente. Listo. Marshall. No está. Dania Elvira. No está. Alejandra García. No está. Derek tampoco. Orlando Gómez. Presente. Listo. Aurora. Presente. Listo. Rocío Roque no está. Evelyn Salazar, ella es de la noche. Gabriela Serna. Gabriela Serna, por ahí la vi. Karen Tobar. Presente. Listo. Gaby también, ya le puse asistencia, ahí está en el chat. Listo, Karen, gracias. Brenda Vázquez. Presente. Listo. Daniela Vázquez. Presente. Listo. Claudia Villalobos. Presente. Listo. Alondra Villegas. No está. Y Joan Zamora tampoco. Y Rodolfo, Ángel Rodolfo, tampoco está. Muy bien. Ya quedó, muchachos. Pues entonces a echarle ganas ahí con la tarea de estadística. Ya saben que es para este fin de semana. Entonces tienen miércoles, jueves, viernes y hasta el sábado para entregar la tarea de esta semana. Ok, solamente les queda una página. Recuerden que hay que hacer procedimientos. Esos hay que hacerlos en libreta o en hojas de máquina y agregarlas también al mismo documento de Word, PowerPoint o PDF, como ustedes lo quieran mandar. Ok, muy bien. Por mi parte sería todo. Gracias por haberse conectado y nos vemos mañana para las